esos objetivos generales a los objetivos particulares del país. Cómo cada país va a contribuir a esos objetivos generales de la Unión. Entonces tenemos fijados ahora tres objetivos, tres periodos, a 2020, 2030 y 2050. A 2020 son objetivos ya, hoy, de obligado cumplimiento, hoy y hace ya un tiempo, de obligado cumplimiento. Estos objetivos, también el paquete de energía y clima 2020 se llama el paquete 20-20-20 a 2020, porque el objetivo es alcanzar una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero de un 20% con respecto a los niveles de 1990, un 20% de participación de tecnologías renovables en el consumo final de energía y un 20% de mejora en la eficiencia energética. En 2014 se publicó un segundo paquete de medidas y objetivos ya con objetivo 2030, siempre recordando que los de 2020 siguen vigentes. En este caso, los objetivos son más ambiciosos. Ya las emisiones, la reducción para 2030 se ponen a al menos un 40%, de nuevo en relación a las de 1990, la cuota de energías renovables de al menos un 27% y la mejora de la eficiencia energética de al menos un 27%. Y hay otro objetivo muy importante que es el de las interconexiones, sobre todo en el caso, por ejemplo, de España y Portugal. España y Portugal forman una península que se llama isla energética, porque no podemos evacuar nuestra electricidad al resto de Europa en el caso de que nosotros tengamos excedentes, ya que las conexiones son muy limitadas, las capacidades son escasas. Entonces, hay un objetivo que en concreto a nuestros países les va a beneficiar, que es aumentar esa conexión. Hasta un 10% de toda la producción que podemos hacer con la capacidad que tenemos en 2020, y hasta un 15%, o al menos un 15% de esa producción a 2030. Y por último, ya hay una hoja de ruta establecida con objetivos a 2050, donde la reducción de las emisiones ya supone un 80%, a través del 40% en 2030 y de un 60% en 2040, y además con la contribución de todos los sectores, no solamente el sector eléctrico o el sector industrial. También hay que empezar a pensar en que el sector transporte, que es un gran emisor, tiene que contribuir a estas emisiones, a estas reducciones. Y bueno, según fuentes, según estudios de la Comisión Europea, es una transición, esto es importante, se ha estudiado que es viable y económicamente posible. Y estando aquí, pues no podía evitar mencionar el gran esfuerzo que ha hecho México en estos años promulgando leyes y estableciendo estrategias para su contribución al cambio climático, la lucha contra el cambio climático y a las energías más limpias. No soy la más adecuada para darles una charla extensa sobre estas políticas. Aquí hay en este auditorio gente que sabe mucho más que yo, pero sí quería hacer mención a las leyes general de cambio climático, de transición energética o para el aprovechamiento de energías renovables y el financiamiento de la transición energética, y las estrategias que se han publicado como instrumento para el cumplimiento de estas leyes. La Nacional de Energía, que todos los años tiene una revisión, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y la Estrategia Nacional de Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Solo me voy a detener en la Estrategia Nacional de Cambio Climático porque me parece muy interesante, ya aquí que estamos poniéndonos en antecedentes, ver qué objetivos claros marca ya esta estrategia en cuestión de energías limpias y de emisiones. Esta estrategia, que lo que quiere es también enfrentar los efectos del cambio climático, la aportación de México, pues tiene unos hitos muy claramente definidos, cuantificables. En cuanto a energías limpias, y por energías limpias se entienden en la estrategia las energías bajas en carbono, que incluyen las renovables, las de nucleares y las de fósiles, pero con captura y almacenamiento de carbono, pues el objetivo a 2020 es de un 35% de participación de estas energías en el sistema eléctrico, un 40% en 2030 y un 50% en 2050. En cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero,
establece un objetivo de reducción de un 30% a 2020 y dice, con respecto a la línea base, ¿cuál es la línea base? Lo que se hizo fue establecer unos escenarios de crecimiento de PIB, un escenario alto, con un crecimiento del 4,2% anual, un escenario bajo, con un crecimiento del 2,3% anual, y entonces se estableció cuál sería la ruta de las emisiones si no se toma ninguna medida al respecto. No vamos a hacer nada para que estas emisiones se reduzcan. Y entonces, pues vemos aquí en 2050 hasta dónde llegarían, y se establece la línea base, las emisiones que habría en un escenario intermedio con un crecimiento de 3,6% al año. Para 2050 ya la reducción se refiere a las emisiones del año 2000 y se pretende alcanzar unas emisiones que sean la mitad de las que ha habido en el año 2000. Entonces, podemos ver que el objetivo de reducción es muy ambicioso. Gracias. Entonces, ¿qué vemos con esto? Nos podemos preguntar, estos objetivos ambiciosos y que requieren además de grandes inversiones, de preparación, que eso ya he visto yo que aquí está de sobra, preparación tecnológica investigadora, ya lo he visto estos días, pero se van a cumplir, los vamos a alcanzar, y no hablo solo de México, hablo de todas las regiones del mundo. Y la pregunta, una de las primeras grandes preguntas es, ¿nuestro sistema es sostenible? ¿Es seguro? ¿Es un sistema en el que esté garantizado el suministro? ¿Es un sistema respetuoso con el medio ambiente? Vamos a ver una serie de indicadores, unos pocos indicadores que he seleccionado para 3 regiones del mundo: México, la Unión Europea de los 28 y los Estados Unidos por su proximidad y porque, bueno, son un país tremendamente consumidor de energía. He elegido 4 indicadores. El primer indicador, el índice de independencia o dependencia energética. ¿Por qué independencia o dependencia? En México podemos hablar de independencia energética, calculado como la producción nacional frente al consumo interno. Hasta ahora, la producción siempre ha superado lo consumido. En 2014, la producción suponía 2,3% más de lo que se consumió, aunque lo que también se ve es que esta producción va disminuyendo. Al final, en 2014, y son los últimos datos que yo he recuperado, hay de nuevo un crecimiento. Estaría interesante ver en un par de años cómo ha seguido esa tendencia. Sin embargo, en el caso de las otras 2 regiones y sobre todo en el de la Unión Europea, podemos ver que este es el índice de dependencia, que son el porcentaje de consumo de energía que viene de importaciones. Nosotros tenemos una gran dependencia de importaciones de combustibles fósiles. Entonces, la evolución es casi constante, en torno al 50-53% de dependencia energética, y sin signos de que de momento se esté reduciendo esa dependencia. Por el contrario, los Estados Unidos, que también tienen una tremenda dependencia energética, sí que se ve una tendencia a la reducción. En cuanto a la intensidad energética, es otro indicador que se utiliza mucho para ver cuál es la eficiencia de una economía. Es un indicador más macroeconómico a nivel de país. Esto es el consumo de un país en función del Producto Interior Bruto, de lo que produce. Entonces se calcula cuánto consumimos en función de una unidad de Producto Interior Bruto. Pues los indicadores son buenos en cuanto a que se va reduciendo, porque cuanto menor es la intensidad, mejor es la eficiencia de la economía del país. Entonces, en este caso, sí que se ve. Son muy susceptibles a momentos de crisis en los que la producción se reduce, pero a lo mejor las empresas tienen que seguir en funcionamiento, tienen que seguir abiertas, ¿no? Pero en general, bueno, pues sí se puede ver que no está mala la tendencia que está teniendo este indicador en ninguna de las 3 regiones. Y por último, otros indicadores que son también muy interesantes, que es fácil para hacer comparaciones, que es el consumo energético por habitante y las emisiones correspondientes a ese consumo energético también por habitante. Este comportamiento del consumo energético en los países que están ya más desarrollados, que tienen más industria, es a reducirse el consumo tanto como las emisiones que le corresponden, pero
son valores muy altos de consumo por habitante. Si lo vemos, en Estados Unidos en 2014, del orden de más de 300 gigajulios, en la Unión Europea 130, México 72. Esto es muy característico de estos dos tipos de economías. Lo mismo, correspondiendo con ese consumo, pues las emisiones también van reduciéndose. En el caso de México, como hemos comentado, al ser un país ahora en desarrollo, en expansión, pues todavía las emisiones van aumentando hasta que alcancen ese pico comprometido, que no sé si en México también es el 2030. Pero esto es muy sencillo. Nosotros ya no nos hemos desarrollado, hemos tenido un crecimiento, hemos hecho nuestras emisiones, ahora tenemos que hacer el esfuerzo de pararlas y reducirlas, y es el turno de los países en desarrollo de desarrollarse a costa de también tener unas emisiones hasta que luego lleguen a un pico en el que comiencen a reducirse. Entonces ahora me hago la segunda gran pregunta. Si nuestro sistema no es sostenible, ¿cómo podemos alcanzar un sistema sostenible que cubra toda la demanda y además sea al mínimo coste? ¿Hay instrumentos que nos puedan ayudar a apoyar en este tipo de decisiones? Y es la segunda parte de la charla, los modelos energéticos, en este caso de optimización. Un modelo es una representación matemática de un sistema complejo, de un fenómeno que ocurre en el mundo real. El sistema energético es un sistema muy complejo, es un sistema que tiene muchos procesos, muchos combustibles, emisiones, entonces todo eso es muy complejo de analizar y nos podemos aproximar a su análisis a través de los modelos energéticos, que son modelos matemáticos. Voy a contar más sobre modelos energéticos con los que nosotros trabajamos, que son modelos de optimización, y en concreto son una metodología que se ha desarrollado dentro de un programa de la Agencia Internacional de la Energía que se llama ETSAP, en el que participamos y que ha desarrollado este tipo de metodología para poder hacer análisis de sistemas energéticos a largo plazo, tanto a nivel nacional como regional o mundial. Este programa, contamos aquí en las resumas también con el actual agente de operaciones de ETSAP y en enero próximo líder de ETSAP, que es George Yanakidis, que dará la última charla hoy. Y pueden visitar la página para ver cómo son estas herramientas. Hay mucha documentación sobre los métodos que se usan, sobre estudios que se han hecho en todo el mundo. Somos 20 ahora los países participantes, no solo de Europa, sino de todo el mundo, ya que es un programa de la Agencia Internacional de la Energía. También participa la Unión Europea como unión y tenemos incluso patrocinadores. Pero además de estos 20 países que participamos directamente, hay más de 60 instituciones en todo el mundo, universidades, organismos públicos de investigación, que trabajan con estas herramientas, lo que nos permite decir que son unas herramientas validadas y reconocidas por la comunidad científica internacional. Voy a entrar un poquito a hablar cómo son este tipo de modelos con los que trabajamos, cuáles son las principales características. Primero, el modelo consta de una tremenda base de datos de tecnologías. Estos datos son tanto económicos como son los costes de inversión. Los costes de inversión, los costes de operación y mantenimiento de las distintas tecnologías, datos tecnológicos como la eficiencia, la disponibilidad o datos medioambientales como los factores de emisión. Entonces, nosotros primero lo que hacemos es tener una representación gráfica de cómo es nuestro sistema. Este es un sistema muy pequeñito, muy sencillo. Está la parte del suministro a la izquierda y la parte de la demanda. Y están representadas con líneas verticales lo que llamamos commodities, que son los combustibles, las emisiones, es lo que entra en el proceso, que son las cajas, y sale transformado. Entra en una planta de generación de ciclo combinado con gas natural, una commodity, que sería el gas, y saldría la electricidad, y otra commodity, que serían las emisiones. Y luego hay un tercer elemento, que son las líneas que unen las commodities con los procesos, que son los flujos de commodities.
Me voy a detener aquí un poco para hablar de la base de datos, porque este modelo siempre se dice que es muy rico en tecnologías, y así es, son tremendas bases de datos donde hay tecnologías descritas para los 5 sectores de la demanda y los 2 sectores de suministro. Los sectores de demanda que contempla son el sector industrial, sector residencial, comercial, transporte y agricultura. De suministro son el sector de generación de electricidad y calor y el sector que llamamos upstream, que es el de la obtención o provisión del combustible original, la minería, las refinerías o los biocultivos. Dentro de cada sector están todas las tecnologías descritas que se utilizan en el país. Por ejemplo, en el residencial están descritas todas las cocinas, las lavadoras, frigoríficos, aires acondicionados o calderas de distintas tecnologías. Así también en el de suministro de electricidad están todas las tecnologías eléctricas que hoy día se encuentran funcionando en el país, pero también, como es un modelo a largo plazo, tecnologías en desarrollo, tecnologías que se prevé estén funcionando en 2020, 2030, como por ejemplo las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, e incluso en el modelo global tenemos también la tecnología de fusión, una tecnología que está en investigación ahora y se prevé pueda entrar en funcionamiento si las investigaciones llegan a buen puerto hacia 2050, 60, cada año se retrasa un poco más, pero bueno, hay mucha inversión ahora y tenemos que pensar en que hay que considerar que podríamos tenerla disponible en nuestro modelo. Y estas son las características más específicas de este tipo de modelos TILES. Los modelos que se generan con TILES son lo que llamamos bottom-up, quiere decir que son muy detallados en la base, como he dicho, mucho detalle tecnológico, para dar luego una única solución que va a ser un coste del sistema. Son modelos para una región o multirregionales, también he comentado, puede ser un modelo nacional, un modelo regional para la Unión Europea, un modelo o para América del Norte, América del Sur, y un modelo también puede ser global, con todo el mundo. Nosotros en la unidad trabajamos con modelos, con un modelo nacional y con modelos globales. El horizonte es a medio y largo plazo. Solemos trabajar a 2030, 2050. En el caso del modelo global extendemos a 2100 porque, como he dicho, introducimos la tecnología de fusión y si no extendemos el horizonte temporal, pues nunca podríamos analizar su papel en el caso de que funcionase o estuviese en el mercado. Como ya he comentado, existe una gran base de datos tecnológica, son modelos dinámicos, el horizonte temporal se divide en periodos y los resultados se dan a la vez para los distintos periodos del horizonte temporal. De equilibrio parcial, de equilibrio, porque todo lo que se produce se consume, se encuentra siempre se cubre la demanda. Y parcial porque dentro de todos los sectores de la economía está específicamente dirigido al sector energético. Además, considera un mercado competitivo con visión perfecta. ¿Qué significa esto? Quiere decir que los actores que intervienen en el mercado tienen todos la misma información a la hora de tomar sus decisiones, de modo que saben cuál va a ser la demanda a cubrir, todos igual, y también saben con qué la van a cubrir en cuanto a tecnologías y combustibles. La demanda es elástica. Esto es una cuestión que me suelen preguntar cuando hablamos del modelo. ¿Cómo calcula la demanda? La demanda se calcula a partir de la proyección de unos parámetros socioeconómicos, que son, entre otros, la población y el PIB. Estas proyecciones, muchas veces, de la población, por ejemplo, nos las dan los institutos de estadística. En cuanto al PIB, utilizamos modelos macroeconómicos para hacer estas proyecciones que luego incorporamos al modelo. Luego la demanda es calculada, la proyección de la demanda, endógenamente por el modelo. De forma que el modelo, cuando dé su solución, lo que va a hacer es cumplir con la demanda en el medio y largo plazo y a la vez con las restricciones que le queramos nosotros poner. Es un modelo de optimización en el que la función objetivo es minimizar el coste total del sistema. En esta ecuación, en el coste total, intervienen todos los costes del sistema, desde los costes de inversión anualizados de cada tecnología, costes de operación y mantenimiento, tanto fijos como variables, los costes de las importaciones, los beneficios de las exportaciones y así todos los costes que nos podemos imaginar que se dan en un sistema. Y como he dicho,
pues a este problema de optimización se le pueden poner restricciones políticas, tecnológicas, medioambientales. Le puedo poner una restricción al límite de las emisiones, le puedo poner una restricción política porque puedo decir hay una moratoria política nuclear, no se van a instalar mis capacidades nucleares y el modelo me va a ir cambiando obviamente la solución según las restricciones que yo lo pongo y también el coste. Y esta es una figura que me gusta mucho mostrar porque creo que es muy ilustrativa de cómo funciona el modelo por dentro para darnos esa solución óptima. Estas son las curvas de demanda y suministro. Entonces, esta sería la curva de demanda de electricidad que vamos a cubrir con una serie de tecnologías que se encuentran en el eje X y que son la curva de suministro, que es escalonada. Esto es un ejemplo. Verán que las tecnologías a lo mejor son un poco extrañas o han cambiado ahora los costes, pero bueno, es un ejemplo para que se hagan idea de cómo funciona y cómo nos proporciona esa solución óptima. En un primer peldaño tendríamos la tecnología más baja en costes de nuestro sistema, de las que tenemos disponibles. Estos costes los componen tanto los de inversión como operación y mantenimiento, los costes de combustible. En este caso, que repito es un ejemplo, sería la mini hidráulica. Yo tengo la demanda ahí arriba y empiezo a producir. Esta producción tiene un límite. Cuando ya tengo toda la producción que puedo obtener con la capacidad que tengo instalada, necesito seguir produciendo y paso a la siguiente tecnología en coste. En este caso, en este ejemplo, es la gran hidráulica. Una vez que ya he tenido toda la producción máxima, paso a la siguiente. En este caso sería con carbón pulverizado. Y así seguiría hasta que mi curva de suministro se junta con mi curva de demanda en el punto de equilibrio. Y mi sistema óptimo sería esta composición. Tantos kilovatios con mini hidráulica, tantos kilovatios con gran hidráulica, etc. Esta solución cambia en función de las restricciones, como he dicho. Si yo ahora aquí le aplico una restricción medioambiental de emisiones de CO2, me cambiaría la composición del sistema. Posiblemente me incorporaría, si las hay, tecnologías de captura, me incorporaría más renovables y seguramente, sobre todo en los primeros periodos, el coste me subiría. Y bueno, para terminar voy a comentar algunas aplicaciones, porque vale, sí, planificación, modelos energéticos, pero ¿qué hago yo con esto? Pues se pueden hacer muchos interesantes estudios, como evaluar el potencial de nuevas tecnologías para sustituir otras. Puedo evaluar si una tecnología nueva tiene oportunidad de entrar en el mercado porque sea coste efectiva con las condiciones que le imponga. ¿Cuáles serían las consecuencias del agotamiento de los combustibles convencionales? Mira, pues a partir de 2030 se agotan los recursos. ¿Qué va a utilizar el sistema en lugar de estos recursos que utiliza ahora? ¿Cómo mejorar la seguridad energética en un país? Porque además tengo que decir que en los modelos globales o en los que son multiregionales, las regiones están conectadas entre sí por mercado de commodities, de combustibles. ¿Cuáles son los impactos? ¿Cómo alcanzar los objetivos medioambientales? ¿Cuáles son los impactos del comercio entre regiones? ¿Qué efectos tienen instrumentos económicos como las tasas a las emisiones, las primas o las subvenciones? De esto hemos hecho algunos estudios con el efecto de las primas en las energías renovables. O cómo alcanzar el escenario ideal. Esto es lo que llamamos también backcasting. Esto es, yo quiero tener un escenario ideal para 2050 en el que el 100% sea renovable, tengamos una seguridad energética, me puedo poner lo que yo quisiera que fuese, y lo que vemos con el modelo es cómo alcanzar, cómo llegar, qué rutas seguir periodo a periodo, cómo tenemos que ir cambiando nuestro sistema para llegar a ese objetivo que nos ponemos. Hemos recientemente utilizado nuestro modelo en distintos análisis. Aquí hay algunos ejemplos para calcular cuál ha sido el impacto del paquete de clima y energía 2030 en el nexo de agua, energía y uso de suelo en España. También vamos a presentar ahora en un congreso de la Agencia de la Energía Atómica un trabajo sobre el papel de la tecnología de fusión en el sistema energético global a largo plazo, por supuesto.
Y también presentamos el año pasado en el International Energy Workshop un trabajo sobre los efectos de las políticas de energía y clima en el futuro sistema eléctrico mexicano, poniéndole a modelo las restricciones de los objetivos de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Por cuestiones de tiempo y por no extenderme ni aburrirles, porque sé que este tema es bastante tedioso quizás, pues si me dan un hueco en el segundo encuentro les presentaré algunos de los resultados de los estudios. Y si no, en el café. Vale, pues con esto ya, Jonathan, por favor, la última es... Bueno, sí, son unas conclusiones muy básicas que todos ya conocen, no es algo que sea de este trabajo, pero sí quiero resaltar algunas de las cosas que hemos dicho en la presentación, y es primero que la energía es fundamental para el desarrollo económico y social, que el sistema energético ha de ser sostenible de principio a fin, desde la extracción del combustible hasta el consumo final por parte de los usuarios, que para asegurar un suministro energético, una competitividad económica y un respeto al medio ambiente hay que hacer una buena planificación, que no es fácil, y que los modelos energéticos pues, son herramientas útiles para este tipo de ejercicios de planificación de sistemas energéticos sostenibles. Y muchas gracias por su atención.